Carta a los colegas del diario de hoy. No se rindan. El cierre de la versión impresa del diario de hoy es una pésima noticia para nuestro país. Hoy, más que nunca en su reciente historia, el país necesita una prensa fuerte, económicamente sólida, independiente y valiente. Es un fracaso de la sociedad civil que no tuvo la capacidad de dar sustento a un medio que tan obviamente está bajo presión, ataques, acosos fiscales del gobierno. Esas presiones incluyen, hay que decirlo, chantajes y extorsiones al sector privado que por décadas ha sido socio de los periódicos del país. Lastimosamente, las extorsiones tuvieron éxito. Cuando en 1995 tuvimos que cerrar Primera Plana, el periódico semanal que habíamos fundado 10 meses antes, también fue por falta de disposición del sector privado de sostener un medio creado con la intención de dar a la posguerra y a la transición democrática el periodismo que necesitaba. En el último número, el de la amarga despedida, escribí que un país suele tener los periódicos que merece. Escribí, con enfado, que habíamos lanzado el proyecto con fondos de la cooperación internacional, pero si la sociedad salvadoreña no estaba dispuesta a sostener un medio de esta característica plural, democrática e investigativa, no merecía el esfuerzo. No estábamos dispuestos de regalar a la sociedad algo que no estaba dispuesto a sostener. La disposición que tenía que mostrar la sociedad para merecer un medio como Primera Plana incluía que empresas pauten publicidad, que lectores paguen suscripciones, que capitales nacionales inviertan, que académicos lo hagan tribuna suya, que funcionarios y políticos lo nutren de información. Hoy que me toca escribir sobre el cierre de un periódico impreso, diré lo mismo. La sociedad salvadoreña, como ahora está configurada, no está en capacidad de sostener a los contados medios que siguen cumpliendo con su deber y con sus obligaciones ante la propia ética profesional, pero sobre todo ante la sociedad civil. ¿Por qué nuestra sociedad es tan pusilánime con los medios de comunicación que tratan de defender la democracia, las libertades civiles, la transparencia y el diálogo público ante un régimen político que hace lo posible para destruir estos valores? ¿Será por indiferencia ante el desmontaje de la libertad de prensa que las empresas dejan de pautar su publicidad con los periódicos? ¿Será que están de acuerdo con el intento del gobierno de ahogar al periodismo profesional e independiente y sustituirlo con sus medios de propaganda y desinformación? Habrá de las dos cosas, más una enorme porción de cautela y miedo ante los chantajes del gobierno. Pocos se atrevieron a ponerse del lado de un medio de comunicación que el gobierno ha declarado enemigo del Estado. A estos pocos hay que felicitarlos. Sean cuales sean las razones, el diario suspende sus impresiones porque solo, sin sustento de la sociedad y con un gobierno empeñado a quebrarlo, ya no es viable. El diario de hoy anunció hoy que va a seguir publicando como periódico digital en su sitio eldiariodehoy.com. Es una decisión valiente. Deseo que ustedes tengan la capacidad de sostener este esfuerzo sin dejar de producir el periodismo que este gobierno detesta y trata de desaparecer. Espero seguir viendo las caricaturas de Alecos, leer las columnas valientes de Mario Vega y otros, recibir las noticias sobre los presos políticos, la corrupción gubernamental y el desmontaje de la democracia, que le han valido al diario la venganza de Nayib Bukele. Si lo hacen, el diario seguirá en la mira de venganza de Nayib Bukele. La amenaza sigue vigente. El gobierno quiere quebrar al diario aplicándole el acoso fiscal. Hace una interpretación inconstitucional de la ley de imprenta
que otorga extensión de impuestos a los diarios. En cualquier momento, el gobierno puede ejecutar una supuesta deuda que con las multas y los intereses llegaría a un monto impagable. Ojalá que la sociedad y la empresa privada se den cuenta de lo que perderían con el cierre total de un periódico. Ojalá a tiempo para evitar que lo mismo pase a la prensa gráfica, que ahora será el único periódico impreso que circulará en las calles, en las oficinas, en los mercados. Porque el MAS, el periódico hermano del diario, también deja de imprimirse mañana. El MAS fue el periódico popular en el cual se estrenaron las cartas de Paolo y las caricaturas de Alecos. Demasiados medios han dejado de ejercer periodismo crítico e independiente. Algunos sobreviven, pero de manera postrada. Sobrevivirán solo si se adaptan a las reglas de la dictadura. Con el cierre del MAS y de la versión impresa del diario, Bukele ha llegado más cerca de su meta de crear una sociedad sin diálogo, estableciendo un monólogo con su propaganda y su desinformación. Es lo que las dictaduras hacen. Detestan la pluralidad como los vampiros a la luz. Cuando me uní al Diario de Hoy en el 2007, fue por invitación de Fabricio Altamirano, que recién había asumido la dirección de los periódicos Diario de Hoy y MAS. Cuando le pregunté por qué invitaba a un periodista de izquierda y exguerrillero a escribir en su periódico, me dijo: no te estoy solamente invitando a escribir, sino a ayudarnos a transformar el diario en un medio verdaderamente plural, abierto y democrático. ¿Cómo iba a rechazar esta oportunidad? El Diario de Hoy se ha transformado en el medio democrático y plural que Nayib Bukele no quiere tolerar. El diario ha realizado un escrutinio crítico a cada uno de los gobiernos de derecha y de izquierda, ha revelado actos y esquemas de corrupción y de abusos de poder de Bukele, ha defendido los derechos de los movimientos sociales, ha promovido el diálogo, la concertación y la libre expresión. El diario, fiel a la trayectoria de sus fundadores, que la usaron para oponerse a la dictadura del general Martínez y su insistencia en la reelección presidencial, se opuso consecuentemente a la reelección inconstitucional de Nayib Bukele. El diario ha sido implacable al revelar la corrupción sistemática de Tony Saca y Mauricio Funes, e igual actúa frente a la corrupción que es parte del ADN del modelo Bukele. Los reporteros, editores, columnistas, caricaturistas y fotógrafos del Diario de Hoy podemos estar orgullosos del papel digno que hemos jugado a pesar de todos los obstáculos. El Diario de Hoy no ha fracasado. Habría fracasado si se hubiera sometido a las reglas de la dictadura, reglas de sumisión y silencio ante las injusticias.